Buenas tardes. La cita que vamos a intentar explicar hoy proviene de la obra de René Girard y más precisamente de su primer libro publicado en el año 1961, cuyo título es Mentira romántica y verdad novelesca. Esta frase se encuentra al comienzo del capítulo 3 y la cito de manera integral: el deseo según el otro es el deseo de ser otro. Esta frase, de cierta manera, condensa toda la teoría del deseo mimético que ha creado Girard para explicar no solo las conductas humanas, sino el mismo surgimiento de la cultura. Comencemos entonces por explicar la primera parte de la frase, es decir, la idea según la cual existe un deseo según el otro. Una de las tesis más importantes de Girard es haber establecido que la relación de deseo no es una línea recta que une un sujeto deseante a un objeto deseado. La relación de deseo no es una relación que se da entre un sujeto y un objeto, tal como quiso hacérnoslo creer casi toda la historia de la filosofía, como mínimo desde Platón, con la idea según la cual todo deseo implica cierto tipo de falta en el sujeto. Si deseo algún tipo de objeto, es porque me hace falta, es porque existe en mí algún tipo de vacío que la posesión de este objeto debería colmar. La tesis de Girard es que la relación de deseo es una relación que se juega a tres y no a dos, es decir que es un triángulo. Es un triángulo entre un sujeto deseante, un objeto deseado y un modelo del deseo. De ahí la idea de la teoría del deseo mimético, que se puede resumir diciendo que nunca puedo desear a un objeto de manera completamente autónoma. Si deseo algún tipo de objeto, es porque algún mediador me lo está señalando en tanto que objeto deseable al desearlo él mismo. Y de hecho, todos tenemos experiencia de esta relación triangular. Todos bien sabemos que no existen objetos de por sí deseables. De hecho, si hacemos un pequeño análisis histórico o un recorrido histórico de los diferentes objetos que los seres humanos desearon a lo largo de la historia, pues vamos a darnos cuenta que hay una construcción sociohistórica y hay una construcción cultural de los objetos deseables. La deseabilidad no es una característica de por sí de un objeto, sino la deseabilidad surge a raíz del mismo deseo. No es porque un objeto es deseable en sí que todos vamos a comenzar a desearlo, es exactamente lo contrario. Es porque todos deseamos un mismo objeto que de repente este deseo se hace sumamente deseable. Y una vez más, les invito a hacer un pequeño experimento filosófico, un pequeño experimento mental en el cual debemos preguntarnos: ¿es porque una mujer o un hombre son bellos que los deseamos? ¿O es al contrario, porque los deseamos que de repente nos aparecen en tanto que bellos? Y todos bien vemos de manera casi inmediata que en realidad la buena opción es la segunda. Es porque de repente todos los deseos convergen sobre una misma persona de manera simplemente mimética, porque nos imitamos los unos los otros, que esta persona se convierte en un objeto sumamente deseable. Pero no vayamos a pensar que dentro de esas relaciones miméticas los seres humanos se estén equivocando. O no pensemos que es por ignorancia
que los seres humanos actúan de esta manera. Al contrario, los seres humanos realmente creemos desear objetos deseables. Pero lastimosamente esta deseabilidad siempre se construye a través de otros deseos. Es decir, que el hecho que varios seres humanos deseen un mismo objeto, lastimosamente lo hace realmente deseable. Y tanto la publicidad como el marketing bien entendieron este mecanismo, porque podrán fijarse que en muchas ocasiones la publicidad no consiste en decirles compren este producto porque este producto es excelente, o compren este producto porque tiene características geniales. En muchas ocasiones verán que la publicidad les va a decir compren este producto porque ya mucha gente lo tiene. Es la típica cosa que aparece, por ejemplo, en la venta de libros, cuando ustedes van a ver en alguna librería el libro de Harari, por ejemplo, con un pequeño papel abajo que dice 2 millones de ejemplares vendidos. Si ven que en este caso, el hecho que hayan 2 millones de ejemplares vendidos no nos dice nada sobre la calidad del libro. De hecho, existen muchos libros muy malos que se venden súper bien. Sin embargo, el vendedor está intentando atraernos diciéndonos ya hay 2 millones de personas que lo tienen y tú no lo tienes. Por lo tanto, al no tenerlo, te estás excluyendo de un grupo de personas muy específicas, muy especiales, que son esas personas que tienen la suerte de disponer de él. Por lo que esta idea del triángulo mimético es algo que en realidad podemos encontrar en muchas de nuestras experiencias cotidianas. Ahora bien, la idea del deseo mimético no significa que de manera intencional los seres humanos quieran imitarse. Una cosa es imitar a alguien, otra cosa sería querer imitarlo. Obviamente, en la teoría del deseo mimético no es que los seres humanos deseen imitarse, es que los seres humanos imitan sus deseos. Y, paradójicamente, lo van a tener que imitar por una razón de contraproductividad, por un efecto un poquito perverso que sería un efecto no deseado. Es porque queremos diferenciarnos que estamos condenados a imitarnos los unos los otros. Es algo que había perfectamente visto Spinoza en el Tratado de la Reforma del Entendimiento, justo al comienzo, cuando Spinoza va a decir, estoy en búsqueda del bien supremo. ¿Qué es el bien supremo? Y dice, bueno, de manera tradicional en filosofía se ha pensado que el bien supremo pueden ser las riquezas, los placeres o bien los honores. Y dedica un pequeño párrafo para eliminar muy rápidamente el problema de las riquezas y de los placeres, diciendo que como no son bienes estables, como son bienes que van y vienen, no pueden realmente ser el bien supremo. Y añade un pequeño párrafo adicional diciendo, quiero decir alguna cosa más sobre el problema de los honores. Y Spinoza tiene esta frase magnífica, que es sumamente girardiana. A pesar de que Girard cite lastimosamente muy poco a Spinoza, encontramos en Spinoza alguna intuición de la teoría del deseo mimético. Para tratar del problema de los honores, Spinoza va a decir lo siguiente. El problema de los honores es que nos obligan a copiar a absolutamente todo el mundo. Y si ven que esto de cierta manera es raro, porque un honor o una medalla, la misma lengua nos dice que
es una distinción. Alguien que está buscando honores está buscando distinguirse del grupo, está buscando diferenciarse del grupo. De hecho, si ustedes tienen algún premio Nobel, son seres humanos un poco diferentes, un poco distintos. Pertenecen a ese pequeño grupo de seres humanos que tienen el premio Nobel. Y sin embargo, por alguna razón de contraproductividad, para poder diferenciarme, voy a tener que imitar a todo el mundo. Así que el deseo mimético no surge de una voluntad de imitar a los otros, sino exactamente lo contrario. Surge de una voluntad de distinguirme de los otros. El primer ejemplo de deseo mimético que Girard toma en su obra es el ejemplo de Don Quijote, que quiere imitar a un modelo de caballería. Es decir, que Don Quijote, tal como Amadís de Gaula, quiere ser un verdadero caballero. Y bien entendemos la dificultad. Querer ser caballero en aquella época es obviamente querer distinguirse, es querer ser diferente. La caballería era una pequeña élite, un pequeño grupo humano que había sido distinguido. Por lo tanto, Don Quijote, el mismo Don Quijote, para poder distinguirse en tanto que caballero, está condenado a imitar a alguien. Y eso, una vez más, podemos explicarlo de manera muy simple, este fenómeno de contraproductividad del deseo entre la identidad y la diferencia. Imaginemos que yo llegue ahora mismo sobre una cátedra de filosofía en China y que yo me diga, quiero ser un excelente profesor para ser reconocido y quiero que en última instancia el gobierno chino me dé las medallas de reconocimiento a los diferentes profesores. Mi deseo fundamental sería un deseo de diferencia, un deseo de distinción. Pero ¿qué tipo de acciones debería poner en marcha para poder distinguirme? Pues bien entendemos que en realidad, para poder distinguirme, estaría condenado a someterme al criterio de diferenciación que existe en China. Es decir que, si en China es diferenciante para un profesor hacer traducciones de Heidegger, pues para obtener esta medalla debería hacer traducciones de Heidegger. Si al contrario en China es sumamente reconocido y sumamente diferenciador dar excelentes clases, pues debería al contrario, para obtener esta medalla, intentar hacer las mejores clases que yo pueda. Pero si ven que en ambos casos, para poder distinguirme, estoy condenado a copiar los otros. Es exactamente lo mismo que sucede sobre las carreteras. Imaginemos que yo quiera distinguirme sobre las carreteras. Pues todo el mundo bien entiende que para distinguirme sería mucho mejor estar en un Lamborghini que estar en un Fiat. Pero ¿por qué sería mejor o sería más diferenciante estar en un Lamborghini? No porque nadie quiere estar en Lamborghini, al contrario, es porque todo el mundo quisiera tener autos Lamborghini, que el pequeño grupo de seres humanos que los tiene está efectivamente diferenciado del resto de la muchedumbre. Por lo tanto, en la teoría del deseo mimético y en esta idea según la cual todo deseo es un deseo según el otro, el punto más importante de entender es que debemos distinguir el momento intencional según el cual los seres humanos actúan. Los seres humanos quieren fundamentalmente diferenciarse. Y de hecho, si ustedes salen a la calle hoy en día, verán que todo el mundo quiere ser original. Todo el mundo quiere vestirse de manera original.
tener su propio look. Todo el mundo quiere amar de un amor singular y absolutamente original. Todo el mundo quisiera escribir libros absolutamente originales. Todo el mundo quiere producir una música absolutamente original. Y sin embargo, como todo el mundo quiere diferenciarse, estamos condenados a imitarnos los unos los otros. Por la razón que les comentaba, que es que siempre es un grupo que nos va a dictar cuál es el criterio diferenciador que nos va a permitir ser diferente dentro de la muchedumbre. Podemos entonces ahora pasar a la segunda parte de la frase, en la cual Girard nos dice que este deseo mimético y este deseo según el otro es en última instancia un deseo de ser el otro o de ser otro. Efectivamente, ¿qué es lo que estamos buscando cuando imitamos a alguien? Cuando tenemos en este famoso triángulo mimético algún mediador cuyos deseos imitamos. Pues Girard nos va a explicar que llega un momento en el deseo en el cual en realidad el objeto ya no tiene absolutamente ningún interés. Porque el objeto solo era un primer paso, o la posesión del objeto solo era un primer paso para poder llegar al verdadero objetivo del deseo, que sería ser el mediador. Eso, una vez más, podemos entenderlo de manera muy fácil. Cuando un niño se compra la camiseta de Cristiano Ronaldo o la camiseta de Messi, bien entendemos que lo que quiere realmente no es la camiseta. Lo que quisiera es ser Ronaldo o ser Messi. Y la posesión de este objeto solo es un primer paso para acercarse a ese tipo de ser. Esto no solo le sucede a los niños, también sucede en el campo de la música, por ejemplo, en el campo de las guitarras. Cuando un músico famoso vende de repente su propio modelo de guitarras, como es el caso de Steve Vai o de John Petrucci, pues todos entendemos que la gente que compra esas guitarras, en realidad no están comprando el objeto guitarra. Lo que están comprando es la posibilidad de acceder a una pequeña parte del ser de esos famosos guitarristas. Por lo tanto, bien entendemos de manera muy sencilla que todo deseo sea en última instancia un deseo de ser. Pero ¿por qué razón el deseo debería ser un deseo de ser? Pues Girard explica que dentro del triángulo mimético, nosotros solemos pensar que el modelo del deseo es capaz de desear de manera autónoma. De hecho, pensamos que existen personas que de repente lanzan modas de manera absolutamente autónoma. Pensamos que hay personas que no están sometidas a las reglas del deseo mimético y que no imitan a absolutamente nadie, sino que desean de manera autónoma. Eso lo encontramos en la literatura bajo la figura de la coqueta, o lo encontramos en el psicoanálisis bajo la figura del narcisismo. ¿Se acuerdan que en la obra de Molière que se llama El Misántropo, existe un personaje fundamental que es justamente una mujer coqueta que se llama Celimena? Celimena es una mujer magnífica, una mujer adorable, que tiene toda una corte de pretendientes y ella no le presta atención a ninguno de ellos. Y de hecho, mientras menos les presta atención y más ellos manifiestan deseo hacia ella. Eso también es un fenómeno, me imagino, que todos conocemos en nuestras relaciones sentimentales. De vez en cuando es necesario dejar de prestarle atención a alguien para que de repente
él le preste atención a usted. Pues lo que perfectamente entiende tanto Molière como Girard es que en realidad esta coqueta no es una mujer verdaderamente autónoma, que no desea absolutamente nadie y que solo se desea a ella misma. Al contrario, esta coqueta está también totalmente influenciada por el deseo mimético. Es decir, que tal como sus pretendientes le aman, ella también se ama. Ella simplemente copia el deseo de sus pretendientes. Y bien entendió, por una razón estratégica, entendió el deseo mimético y entendió que la mejor manera para atraer el deseo es de mostrarse a sí mismo, no como deseable, porque eso es absolutamente imposible, pero de mostrarse a sí mismo como una persona ya deseada por mucha gente. Si ustedes logran convencer a la gente que mucha gente les desea, inmediatamente van a aparecer como personas deseables. Eso es válido, obviamente, en el campo sentimental, pero también todos conocemos esto en el campo profesional. Todos bien sabemos que cuando pasamos una entrevista para obtener un empleo, siempre en algún momento se tiene que decir a la persona que le está haciendo pasar la entrevista que usted dispone de varias pistas y que va a analizar cuál oferta de empleo le viene mejor según sus intereses, según la cercanía de su casa, el salario, etcétera, etcétera. Porque eso de repente, el mostrarse deseado por el mercado, les va a hacer aparecer inmediatamente como una persona sumamente deseable. En cambio, si ustedes en alguna entrevista dicen, por favor, contrátenme porque son la única pista que tengo, no tengo más entrevistas durante los próximos 6 meses, pues inmediatamente su deseabilidad va a bajar. Siempre con la misma lógica mimética o la lógica de la coqueta en Molière, según la cual, para aparecer en tanto que deseable, hay que mostrarse en tanto que deseado. Y entendemos entonces, para poder concluir, cómo este mostrarse deseado para aparecer en tanto que deseable se puede unir con la idea según la cual todo deseo es un deseo de ser. Efectivamente, la coqueta parece totalmente autónoma, parece no necesitar a nadie, parece absolutamente indiferente. Y lo que todos amamos en la coqueta es justamente esta aparente autonomía que ella tiene. Nos percibimos a nosotros como miserables imitadores, puesto que bien vemos que existen muchísimos pretendientes, pero la percibimos a ella como alguien absolutamente independiente, absolutamente autónomo, no sometida a las leyes del deseo mimético. Obviamente, una vez que hayamos entendido que ella también construyó su deseabilidad con una estrategia mimética, inmediatamente su deseabilidad nos va a parecer mucho más baja y va a caer. Con eso podemos ya entender la cita de René Girard que nos habíamos propuesto explicar, según la cual el deseo según el otro es el deseo de ser otro. Muchísimas gracias.